y nos dedicamos a diferentes actividades, desde el apoyo, digamos, médico, tenemos consulta médica, dental, tenemos área de fisioterapia, tenemos también un banco de medicamentos, hoy tenemos un centro de diagnóstico con equipos de última generación, rayos X, electrocardiograma, ecocardiograma, ultrasonido, tenemos densitometría y mastograma. El filtro principal para nosotros es que no tengan a nadie. Si no les vas a dar nada, tampoco les quites. Claro. Esta campaña nosotros la dividimos en tres partes. El DIF estatal tenemos un convenio de colaboración y sí nos ayuda con temas de insumos para alimentos. Muchas veces en su casita está solo, no tiene ni quien le pueda hacer la limpieza de su casa o ver que tenga una comida bien o que le acerquen sus medicamentos. Bienvenidos a Punto de Quiebre. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mari. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rodríguez. Hoy contamos con la presencia del director Jesús Alejandro Rodríguez Calva, director general de Cáritas Puebla. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias por la invitación. Qué gusto recibirlo. Mucho gusto. Cuéntenos, ¿cuál es la función de la fundación? La Fundación Cáritas de Puebla en este año está cumpliendo 45 años. Surge con la intención de ayudar a los que menos tienen. Podríamos decir, a nivel mundial, Cáritas existe como ese brazo social de la iglesia, atendiendo diferentes necesidades, diferentes situaciones, a veces desastres naturales, hambruna, etc. Y se va aterrizando en le llamamos en cada diócesis, de una manera diferente a la situación que vive la comunidad. Aquí, hace 45 años, el arzobispo en ese entonces, don Rosendo Huesca, así es, recibe en donación este edificio que está en la 13 Sur 1701 y decide dedicarlo a la Fundación Cáritas. Y es ahí donde comienza a constituirse como fundación. Las actividades sociales ya se realizaban, sin embargo ya hacer esta figura hace 45 años. Y nos dedicamos a diferentes actividades, desde el apoyo, digamos, médico, tenemos consulta médica, dental, tenemos área de fisioterapia, tenemos también un banco de medicamentos, hoy tenemos un centro de diagnóstico con equipos de última generación, rayos X, electrocardiograma, ecocardiograma, ultrasonido, tenemos densitometría y mastografía. Y todos estos equipos están abiertos al público, estos servicios. Además tenemos el área del asilo. Son, evidentemente, ¿cuánto cuestan? Los estudios son muy económicos, no tengo la lista. A ver, por ejemplo, un comparativo. Digamos, al público saldría en 1,000 y con Cáritas saldría en ¿cuánto? ¿Cuánto se ahorraría la gente? Yo estoy pensando que muchos de ellos menos del 50%. Una radiografía, por ejemplo, puede estar en 100 pesos, 150, dependiendo de la parte del cuerpo. La densitometría de cuerpo completo, que no solamente da el resultado de los huesos parte por parte, sino también de los músculos, está en 350, donde en otros lados puede costar pues 2,000, 3,000, 5,000 pesos. Aquí lo importante es que podamos utilizar estos servicios, quienes pueden pagar así lo hacen, y quienes no pueden pagar también tienen el mismo servicio, con la misma calidad y calidez. Este es en el área médica. Tenemos también un asilo, actualmente 67 adultos mayores que no tienen a nadie, que están en situación de abandono y que pues tienen a Cáritas, que es a nosotros ahí donde volcamos todas nuestras fuerzas y es nuestro principal motor. ¿Con qué servicios cuentan estos adultos? Pues gracias a Dios, desde que amanece, bueno, tienen una cama donde dormir, un techo, su baño caliente, su ropa limpia, cambios de pañal, lo que sea necesario para los que lo utilizan, los medicamentos, alimentación, fisioterapia, si necesitan algún estudio, pues inmediatamente ahí lo tenemos, actividades lúdicas, recreativas, digamos terapia ocupacional, algunas que implican movimientos físicos, algunas más intelectuales, tenemos acompañamiento psicológico, emocional, y todo esto para ellos es gratuito. Nosotros vivimos de la donación y es con el apoyo de toda la comunidad que podemos mantenerlos. ¿Cómo hace la gente para acceder a esos servicios? Miren,
el filtro principal para nosotros es que no tengan a nadie, que no tengan ningún apoyo, que no tengan hijos, que estén solos, y ahí es donde entra Cáritas. Pero si tienen hijos y los hijos no se quieren hacer cargo de sus padres, que eso cada vez es más común. Más sí, común. tenemos que analizar el caso. Nosotros trabajamos mucho en colaboración con el DIF estatal, también en colaboración con la Fiscalía, el apartado de abandono de personas, pues para poder investigar sobre ellos. Obviamente si no tienen a nadie o si nadie quiere hacerse responsable, nosotros entramos al quite ahí. Pero sí tenemos que darle vista para no caer en un tema como que nosotros los secuestramos o los tenemos forzados, sino hacerlo todo de la mejor manera para ellos. Y este año, ¿cuántas personas han sido abandonadas? Bueno, no puedo decir más información porque algunos están en un proceso de investigación. Trabajamos más en ese equipo. Puedo decir que en torno a sus casos tenemos alrededor de 25 personas. Este año. Es solo este año. Ahorita las tengo. De los 67, de los 25 son abandonados. Sí, en ese caso. Y bueno, algunos ingresaron desde el año anterior y todo, pero digo, es el número que de los 67 a 25. Así es. ¿Por qué abandonan a los adultos mayores? Híjole, son historias muy variadas. Pero en general, a ver, ¿es un fenómeno que se ha recrudecido o siempre ha sido así? No, aquí, digo, no me gusta meterme mucho en la vida de cada uno, pero en ocasiones han tenido una vida muy difícil desde el principio. Por ejemplo, se me viene a la mente una persona, mujer, sola, que desde pequeña queda huérfana, se queda con sus hermanos, la maltratan y huye. Y toda su vida ha sido en la calle, en mercados, en lugares así, haciendo trabajos de limpieza aquí y allá, y pues no tiene familia. Y entonces en ese ciclo de la vida, pues cada vez se va complicando más el valerse por sí misma. Y es ahí donde llega a tocar la puerta, algunas otras personas la recomiendan y vamos a visitarla. La sacaron de su casa, la echaron porque ya no tenía... ¿Los hermanos? No, rentaba un cuarto. Ah, ok. Y ya no tenía para pagar, para solventar, y pues ya no tenía dónde vivir. Y ahí es donde pues entra Cáritas. Pero a ver, aunque no pueda particularizar y no quiera meterse en digamos, en temas a lo mejor controvertidos, pero en estos tiempos de fama inmerecida, sí hay más abandono de personas. Sí, es una realidad. Hay muchos factores. Incluso he visto casos de papás que no quieren comprometer a sus hijos, no quieren darles molestias. Y hay casos que incluso luego nos llegamos a enterar que los hijos tienen sus tarjetas del bienestar de los papás y el papá no tiene. Y entonces por eso es que hacemos este trabajo en coordinación, porque bueno, si no les vas a dar nada, tampoco les quites. Claro. Tampoco entres en este juego, ¿no? Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, de ningún abuelito tenemos su tarjeta de adulto mayor, inmediatamente se notifica, se cancela, y para algunos ahí es donde... Y se procede a través de la fiscalía, porque eso, claro, eso es un delito. Claro. Por eso es que nos apoyamos de ellos, porque sí, la caridad tiene que ir con justicia. No se trata de hacer una cacería pero sí sentar el precedente. Tenemos otro caso que desde niño lo abandonaron por un retraso mental. Entonces ya anda en los 40. Le va a la América. No, bueno, sí, como consecuencia de algunos, ¿no? Pero no es el caso. Y creo que esa parte no encuentran un lugar hoy para ellos. La sociedad no puede asumir una responsabilidad de una persona así. Las mismas familias, entre primos, tíos, tal vez hermanos, algunas veces pues vivo al día con mi familia. ¿Cómo puedo cargar con alguien más? Y así lo ven como una carga, no como un apoyo. Y sí es complicado, creo que poco a poco hemos desgastado entre nosotros mismos los temas de ayuda. Yo estoy convencido que lo tenemos natural, que todos ayudamos cuando vienen unas inundaciones, viene un sismo, inmediatamente hacemos algo, salimos a... Y más en México. Sí. Lo que sea de cada quien, México es un país que apoya cuando se necesita. Mucho. Sí. Pero creo que lo hemos reducido solo a que ya
estamos en el semáforo a la rojo, crisis. a la crisis, y entonces hay volcán. Y bueno, es ahí donde hemos hecho este desarrollo de la campaña que más adelante les hablaré, que es el efecto persona. Alguna persona nos llegó a decir, Cáritas no debería de existir. Cuéntenos sobre el Porque, efecto persona. porque cada persona tendría que salir al encuentro del hermano que necesita. Porque por calles, por familias, por colonias, deberíamos de asumir esta parte. Hoy es un discurso romántico y no real. Por eso, gracias a Dios, existe Cáritas. Pero esta institución se sostiene de personas y al final son personas que salen al encuentro de la persona. Y es como hemos desarrollado esta campaña y a través de un arbolito. Las acciones, cada acción son estas ramificaciones. Y esas ramificaciones van dando frutos y van formando actos que permiten desde tener un árbol como en otoño a que poco a poco vaya floreciendo. Uno solo no lo puede hacer. Entre todos, en la suma de voluntades, en cada acción, desde el que dona una sopa de pasta, una ropa que está en buen estado y ya no utiliza, un medicamento que no se terminó y que sirve todavía, que todavía está caduco. vigente. Ese acto puede generar esta cadena para poder así desarrollar este tipo de acciones. Y cada acción, y hay quien dice a lo mejor es que yo no tengo que donar, tiene lo más valioso, su persona, su tiempo. Para nuestros abuelitos, como les decimos de cariño, el que les dediquen una mañana, una tarde, para sentarse a platicar, para interactuar, híjole, eso para ellos. A ver, yo conozco un caso. Es una persona ya de tercera edad, pero entre el marido, que también es tercera edad, y los hijos le quitan la tarjeta, no solo de su pensión de bienestar, sino también porque trabajó y tiene una pensión, y le quitan la tarjeta y ellos manejan el dinero. A veces le dan a la señora, a veces no le dan, a veces cuando la señora les pide le dan, a veces no le dan. ¿Esto es ilegal? Sí, realmente la persona debe de tener el dominio de sus propiedades, de su tarjeta. Igual, y se apoyan los hijos, tú ve al banco, tú hazme este favor. Pero es decisión del dueño de la cuenta, digamos, del adulto mayor, de saber qué hace con ese dinero. Y creo que si todos nosotros, pues como mexicanos, hoy tenemos esta prestación de parte del gobierno, de los impuestos sale todo esto, es pensando en ellos, en los adultos mayores, no en sus hijos. Y el corazón de muchos papás, ahí es donde... ¿Cuánto tiempo lleva usted al frente como director de Cáritas? Voy a cumplir 2 años. Ok. En estos 2 años, ¿ha visto que se haya incrementado este fenómeno de abandonar a los viejitos o de quitarles la tarjeta para chingarse la lana? Pues sí, yo he visto... ¿O ha sido permanente o siempre o se ha incrementado? En el primer caso de los adultos mayores, sí. Cuando yo llegué había 52 adultos mayores en el asilo, hoy hay 67. Y en el proceso, si no me recuerdo, habrán muerto unos 8 o 9. Entonces el incremento se ha sido de más de 20 personas, de casos que nosotros detectamos. En el tema de las tarjetas no tengo una referencia porque no sé cuánto había antes o cuánto hoy. Y antes ni siquiera había este tipo de prestaciones o de programas sociales. Correcto. Entonces, apoyados con el DIF y con la Fiscalía, pues lo timbramos, y si hubiera una tarjeta a nombre de este CURP, se cancela. Entonces, no llegó al conocimiento tal de que si la tuvo alguien, si alguien la cobraba o no, porque esa información es confidencial. Jesús, ¿están haciendo una campaña ahorita o van a hacer? Sí, estamos. Háblenos de la campaña. Sí, ¿Y cómo puede la gente? A ver, yo soy periodista, sabía que existía Cáritas y sabía que existía la arquidiócesis, o sea que existe, pero no sabía que una dependía de la otra, no tienen ni idea. Realmente nosotros nacimos pero la operación es más independiente. Nosotros no recibimos ningún subsidio que digamos la arquidiócesis genera un recurso y da, no, sino van siendo de las ayudas que parten de las parroquias, sí, de la economía, la curia dan algo, o sea, va surgiendo, pero no como ya algo fijo, sino pues de acuerdo que también... A lo que haya, ¿no? Lo que hay, es correcto. Háblanos de la campaña. Entonces, esta campaña nosotros la dividimos
tres partes. La primera de ellas, generamos estos árboles que obviamente son a un tamaño mayor. Se hizo en colaboración con las universidades. El árbol mide 1,90 por 1,20 de ancho. Y la intención es recolectar 500 donativos de 50 pesos. Cada árbol nos puede llevar a recopilar 25,000 pesos. ¿Por qué 25,000? Porque es más o menos el costo mensual de cada adulto mayor. O sea, cada adulto mayor, sí. O sea, de esos 67, le cuesta a Cáritas 25,000 pesos al mes. Es correcto. Pues, ¿qué hacen los viejitos? Es que, miren, si podríamos pensar, así vamos a hacer números rápidos. ¿Cuánto podría costar una comida? 150 pesos. Okay. ¿Desayuno? 105, igual 150. Le damos una colación, a veces una 80, fruta, 90, gelatina, sí, y una cena. 80, 90. Okay. 300, 450. 500 pesos. Por 30 días. 500, son 15,000. Solo comidas. Tienen atención médica, medicamentos. La mayoría usa pañal. El que menos 2, el que más 8. Medirles la presión, medirles la glucosa. Tener psicólogo, enfermeros 24/7. Realmente creo que hasta nos quedamos cortos porque hay muchas cosas que nos donan. Hay cosas que yo no contemplo como gasto, pero que si algún día nos dejan de donar, por ejemplo, los pañales no los donan. ¿Quién se los dona? Hay una empresa, híjole, no quiero faltar al nombre, que a través del Banco de Alimentos les donan pañales, y Banco de Alimentos inmediatamente cada mes recibimos un lote, porque si le echamos cuentas de entre 2 y 8, se gasta mucho. Pongamos así poquitos, 4 diarios, poquitos, por 67, por 30 días. Si nosotros pagáramos los pañales, es más de 1,000,000 de pesos al año, solo en el rubro pañales. Y esos pañales alguien los tiene que cambiar y tiene que usar guantes. Y esos guantes pues también cuestan. Y si yo le cambio el pañal a un adulto mayor, pues me tengo que quitar esos guantes y utilizar otros para. Y todos esos insumos cuestan. Por eso hicimos un cálculo que, aunque es una cantidad importante, creo que hasta nos quedamos cortos. En muchos, tenemos la bendición de que hay estudiantes que hacen sus prácticas, sus servicios, y ellos mismos llevan sus guantes. Pues es una gran ayuda. Porque ya, si pensamos que cada abuelito tuviera, voy a irme muy corto, 2 cambios de pañal al día, por 67, ya estoy utilizando 120 pañales diarios solo en el cambio del pañal. Y si les doy de comer, alguna curación, corte de uñas, el aseo personal, ustedes piensen cuánto gastan en el jabón, el shampoo, para lavar la ropa. Todos los días se cambian las sábanas, los cobertores, dependiendo, a veces cada tercer día, hay quienes sí lo ensucian un poco más, entonces diario, su ropa diario, el detergente, servicios a agua, luz. Realmente estoy convencido de que es una obra de la providencia divina. A ver, la arquidiócesis no da. Sí da la colecta anual. Se hace una colecta anual, que antes le llamábamos el aguinaldo del pobre, hoy es la colecta de la caridad. Por lo regular es sobre el primer domingo de diciembre, y esa colecta es en la que nos apoya, que es de todas las parroquias. A ver, ¿quién sí da? ¿El DIF estatal les apoya? El DIF estatal tenemos un convenio de colaboración y sí nos ayuda con temas de insumos para alimentos, con algunos adultos mayores que viven ahí, y ellos llevan los insumos para estos adultos mayores que están en estos casos que mencionaba, y da una cuota de recuperación. Ahí apoyan. El DIF estatal, el DIF municipal, perdón, nos apoya, y no solamente tenemos unos comedores, y a través de esos comedores nos apoya, y el comedor del asilo es un comedor más ahí que nos da una vez al año insumos. Se van sumando. Una manera que nos pueden ayudar es, por ejemplo, consumir los servicios que tenemos. Si yo tengo un centro de diagnóstico con equipos, si lo usan, me permiten generar al menos el costo operativo y que cuando un abuelito utiliza, pues ya no me pega tanto en el costo, porque
los que usan ese centro de diagnóstico van ayudando con ese pago. Las consultas médicas, la fisioterapia, vale 150 la fisioterapia ahí. Generalmente vale 350, 400, ¿no? Y dependiendo de los aparatos que utilices. Y nosotros 150, a veces le ponen que si electrochoques, que si se me fue rayos UV, ultrasonido, que si necesita toallas calientes, frías. Entonces, todos esos los servicios van incluidos de acuerdo a lo que ocupa. Entonces buscamos que esta campaña también haga conciencia en los jóvenes, de que no nos olvidemos de los adultos mayores. Y sí queremos recolectar recursos, pero también que hagamos este efecto persona. No esperemos ayudar a un adulto mayor ya que está en Cáritas. Lo podemos ayudar ahí en la colonia. Para que no llegue. Y a veces está en la misma familia. Tenemos muy arraigado, y ustedes no me van a dejar mentir, que no planeamos cuando seamos mayores irnos a una casa de retiro. La mayoría, no, pues yo que tenga mi casita, sí, que esté bien. Pero muchas veces en su casita está solo. No tiene ni quien le pueda hacer la limpieza de su casa, o ver que tenga una comida bien, o que le acerquen sus medicamentos. Muchas personas prefieren vivir así, porque así lo pensaron, que irse a Cáritas o irse a un asilo. Cuando alguien llega a ir a un asilo, es lo peor que le puede pasar. En el barrio de Santiago, atrasito de la iglesia de Santiago, en la 13 Sur 1701, ahí está el bazar, está la consulta médica, dental, fisioterapia, banco de medicamentos y el centro de diagnóstico. Ahí los esperamos. Muchas gracias. Y pues cuando haya algo que quiera usted señalar o todo eso, pues, aquí adelante. Y ponemos también a su disposición, si a través de su medio conocen algún caso que necesiten y que esté en nuestras manos, cuenten con ese apoyo. Para eso nacimos, para ayudar. Muchas gracias, Dios. Mientras menos, mejor. La idea es que no se necesite. Claro, claro. Yo tengo otra pregunta, oiga, perdón, como que hoy se apoya más a los animales que a la gente, ¿no? Así pareciera. Ahí es más escándalo que lastimen a un perro, que veamos una persona tirada en la calle. Eso es cierto. No estoy de acuerdo que lastimen a los animales, pero creo que estamos también deshumanizándonos, o ya se nos hizo parte del escenario común, y ya no nos espanta eso. Es cierto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es bienvenido con gusto. Gracias.